que nada tienen que ver con el día a día de las mujeres, ¿no? Como pretender sacar la negrita de la imagen de la harina blanca flor, porque discrimina a las mujeres negras, cuando en realidad lo que necesitan las mujeres es la atención y la relación del gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, para atender la problemática de la violencia, entendiendo que la mayoría de las mujeres que murieron en manos de su femicidia en este año de pandemia habían hecho en algún momento la denuncia y no contaron con el apoyo de las instituciones como corresponde. ¿Cuántas cosas podríamos haber cambiado si esas políticas de las que tanto se habla y si no nos ocupáramos tanto de pelearnos por el lenguaje inclusivo o el millennials y nos ocupamos de las acciones verdaderas para que estas mujeres tengan la ayuda necesaria en el momento que lo necesiten? Por otro lado, decirle que tampoco hemos visto que se hable de las mujeres que pertenecen al trabajo informal. La mayoría de las mujeres han sido afectadas por la pandemia y no son parte de la estadística, porque esa estadística refleja en la mayoría de los casos los empleos que están en blanco y ha dejado de lado toda esa economía informal a la que asume y en la que mueve y en la que es parte la mujer, especialmente la de más bajos recursos, que trata de equilibrar lo que es su ingreso para poder sostener la familia mediante ese trabajo de 2 o 3 horas en un lugar, de 2 o 3 horas en otro, para poder llevar a sus hijos a la escuela o a las actividades. Eso no está reflejado y esa es una actividad que se ha visto totalmente afectada durante la pandemia. Por eso le pido al señor jefe de gabinete que se baje de ese lugar de trolls, tuitero, contestador serial y en el ocaso de su gestión sea más humilde y pueda reconocer estos errores. Y coincido con el senador Bereltinec que dejemos de estar peleando porque en realidad lo que nosotros y lo que los argentinos están pidiendo son soluciones, certezas hacia el futuro. Y eso es lo que tenemos que hacer, oficialismo y oposición, y no me gusta que se meta a toda la oposición en la misma bolsa. Les recuerdo también que cuando responde el señor jefe de gabinete, no ha sido muy conciso, especialmente conmigo, pero tampoco con el resto de los senadores en sus respuestas. Y no sé si tiene que ver con el concepto de mujer, les recuerdo que invisibilizar, ningunear también es violencia. Entonces, cuando nosotros le preguntamos sobre política internacional, ¿por qué Argentina actuó de tal manera con Israel, con el tema Venezuela, con el tema de Grabois? Evadió la respuesta. Le preguntó también el senador Cobos que no se le contestó. Y es necesario saber, no solamente porque se lo preguntamos los senadores, sino los argentinos queremos saber a dónde se dirige Argentina a nivel internacional. Porque así como lo dijo él, que el presidente visita, va y le da la mano derecha a todos los países por los que se paseó últimamente para tratar de recibir acompañamientos, entender la situación de Argentina en cuanto a la deuda y los compromisos con el FMI, con el Club de París, da a la derecha y cuando vuelve sus acciones son golpes de izquierda. Entonces, queremos una política clara en ese sentido. Ya lo decía el general, que la única política importante es la política internacional, y él como peronista lo debe saber. Y otra cosa, el refrán dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso también es lo que Argentina debe cuidar. No solamente debe decir, sino que las acciones y las decisiones que toma, ahí demostramos de qué lado y a la par de qué países estamos.
Y les recuerdo que los países que defiendan la democracia son los que mejores han gestionado el tema de la pandemia, ¿no? Sin confinamientos extremos, sin destruir totalmente sus economías, y hoy viven una realidad totalmente diferente a la que vive Argentina, que después de 400 días volvemos a confinamiento extremo. Bueno, acá debo reconocer como esos malos humoristas que tienen que volver a explicar el chiste que hicieron. Yo hablé de platita fuerte porque acá en mi provincia se han conocido audios del jefe de gabinete que ha trascendido a nivel nacional, y yo pensaba que el jefe de gabinete lo conocía o su equipo lo conocía, como él nos mandó a estudiar a nosotros. Su equipo tampoco parece que sabía lo que ha pasado en mi provincia. Y la platita fuerte se refería a destinar mucho dinero a los medios para transmitir una realidad que no es. Y por eso hice referencia a que como el año pasado había móviles desde el exterior en cada uno de los canales, nos mostraban los cadáveres, nos mostraban que las morgues no eran suficientes, que se estaba sepultando a las personas en cualquier parte porque ya no había lugares en los cementerios, y como hoy esos medios no muestran la realidad que viven esos países que están recuperando en un 70 y un 80% la normalidad, ¿no? Y muestran solamente un mundo interno que tiene que ver con la cantidad de infectados, con la cantidad de muertos, con todos los números de la pandemia, con salas colapsadas, etcétera, etcétera, y no nos muestran para equiparar lo que pasa en nuestro país y lo que pasa en el exterior. Ahora bien, también la senadora Tapia en un momento hizo referencia a un proyecto que yo también presenté sobre el tema de que nos expliquen por qué se produjo el rechazo de la vacuna que ofrecía un senador para una zona que él reconoce que está poblada en su mayoría por personas que son de origen chileno, y que porque si el país podía hacerlo, porque no podía donar a esa localidad las 15.000 vacunas, ¿no? Y lo que nosotros conocimos, por eso como fue un trascendido de los medios, quiero que por escritos nos contesten, porque sé que el ofrecimiento estuvo y nunca pudimos saber qué es lo que pasó. También minimizó usted, jefe de gabinete, el tema de COVAX, ¿no? Diciendo que bueno, que es un lugar donde se reúnen para tratar de hacer un poco de solidaridad con los países pobres. Y usted no se puso en los países pobres. Nosotros somos un país pobre. Lo importante, creo especialmente de la dirigencia, es tomar conciencia de la situación en la que se encuentra el país, y que cualquier acción solidaria que tenga que ver con vacunas, lo que está pidiendo la población argentina, bienvenida sea, ¿no? Lo mismo que esta acción, lo destaco porque se conoció públicamente, pero debe haber muchos Almeidas que se han ofrecido para comprar vacunas, ¿no? Y para eso, como conocía que sabía que únicamente los estados provinciales y el Estado Nacional podían comprar vacunas, habló con las personas correspondientes y solo recibió de ellos respuestas que no son acertadas, y nos manda, como nos manda el jefe de gabinete, a estudiar las leyes o a estudiar un poco más, como si nosotros desconociéramos el tema. No es manera. Creo que hay que ser más humilde, y cualquier ayuda que sea, bienvenido estará para un país que está necesitando, ya no sé si por negligencia, por ideología, por sesgo ideológico, no sé cómo definirlo, no ha definido cómo se va a comprar las vacunas para inocular a nuestra población, y hoy estamos en un prácticamente
menos del 10% de lo que sería el total que se había previsto de vacunar 30 millones de argentinos, que es la población a la que tenemos que alcanzar, y era la meta que se había puesto en su momento el Ministerio de, de Salud. Bueno, quiero decirle que tampoco me conmueve una ministra que se presenta al borde de las lágrimas diciéndonos que estamos obsesionados con el tema de Pfizer. En realidad, nosotros no hacemos política con el tema de la vacuna. Nosotros somos parte de la población. A nosotros también se nos murieron los familiares, los amigos. Acá tuvimos que despedirlos por las redes porque ni siquiera pudimos acompañarlos. Y así como todos estamos esperando las vacunas, lo menos que queremos es hacer política. Pero sí, así como usted habla de responsabilidad, lo que nosotros queremos es que la responsabilidad de quienes tienen en manos la gestión nacional y tienen la mayoría en el Congreso, tomen como correspondan las decisiones y lleguen a la Argentina las vacunas. No queremos más fotos. No, nosotros no hacemos política con las vacunas, no nos vamos a sacar fotos con las vacunas. Lo que se van a sacar fotos con cada uno de los cargamentos son ustedes. Y eso la sociedad lo sabe. Usted en ningún momento contestó sobre el vacunatorio VIP. Nunca explicó que esas vacunas que hoy tienen chicos de menos de 30 años podrían haber salvado unas cuantas vidas que hoy se están llorando. Gente mayor que todavía está esperando el milagro de la vacuna. Hay muchas cosas que usted no contestó. Espero que haga un mea culpa y lo ayude al presidente a que mejore su gestión, pero sobre todo que se salven las vidas de los argentinos que hoy ya deberían haber estado inoculados y que están solamente con el turno, la esperanza de la vacuna. Gracias, señora presidenta. Gracias.